Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, bienvenidos a Sucedió una noche colección, la versión veraniega de Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En la sesión de hoy vamos a hablar de la creadora de uno de los personajes literarios y cinematográficos más famosos de las últimas décadas. ¿Lo ves, Harry? ¡Eres famoso! ¿Pero por qué soy famoso, Hagrid? ¿Toda esa gente de ahí? ¿Cómo saben quién soy? Hablaremos también de un hábito que ha cambiado mucho en el cine. ¿Fuma? Sí, claro. Yo solo fumo porque a esto les molesta. Excelente razón. Charlaremos con el compositor Fernando Velázquez, uno de los músicos de cine más en alza de nuestro país. Y lo bueno o lo malo es que encima cada vez que oigo digo, pero si todavía no sé hacer nada. Ya sé que parece un tópico, ¿no? Pero cuanto más se supone que cuanto más experiencia tengo, más respeto me inspira lo que hago y más miedo me da empezar algo de cero. Y recordaremos a una actriz mítica. ¿Sabes, por ejemplo, cómo se llama esa señorita Rita Hayworth? Margarita Cansino, española de puras cepas. Nosotros lo tenemos todo listo. Si vosotros también lo estáis, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. There's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the store. Why don't we cross the bridge together and find a place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. Esta canción es el tema principal de la película La aventura del Poseidón, The Morning After se titula. La cantaba René Armand y ganó el Oscar al mejor tema de banda sonora en 1973. Pero para nuestro primer reportaje del programa de hoy vamos a retroceder aún más en el tiempo. Un reportaje que gira en torno a una de las actrices más míticas que ha conocido el cine, Rita Hayworth. En los años 30, y no es un tablao andaluz, sino un local de Los Ángeles donde actúan los Dancing Cansino, una compañía de baile que suele incluir algún número flamenco en su espectáculo. Entre los bailarines que la forman llama la atención una joven que aparenta 18 años, pero que tan solo tiene 15, Margarita Cansino. ¿Baila usted muy bien? Tengo un buen maestro. Así parece. Al verla se advierte tal naturalidad que me preguntaba si alguien de su familia se dedicaba al baile. Pues sí, su padre es Eduardo Cansino, un bailarín español emigrado a los Estados Unidos. Los Dancing Cansino pasean su espectáculo por clubs, casinos y fiestas privadas, y es así como desde Hollywood se interesan por la joven. Los ejecutivos de la industria del cine venían a veces a nuestros espectáculos y le decían a mi padre que me dejaran probar en el cine. Él siempre se negaba, pero pasado un tiempo se lo pensó mejor y me dio su permiso para que hiciera una prueba de maquillaje e interpretación.
Margarita consigue algunos pequeños papeles en el cine, pero ningún estudio se anima a ficharla. Necesita un impulso más. Ya sé quién puede hacerlo. Él me ayudará. ¿Quién? Claro, eso es lo que voy a hacer. Él es la solución. Con tan solo 18 años, Margarita acepta casarse con Edward Judson, un hombre de negocios 20 años mayor que ella que tiene buenos contactos en el cine. Judson consigue que la Columbia le firme un contrato. Eso sí, deberá adelgazar y quitarse el aire latino. Mediante electrodepilación le amplían la frente y le cambian el color del pelo. Esa pelirroja no está mal. No, no lo está. También hay que hacer cambios con su nombre. ¿Cuál es su apellido? Es... Qué curioso. Lo tengo en la punta de la lengua. Y es que lo de Margarita Cansino suena demasiado español, así que acortan el nombre a Rita y como apellido toman el de soltera de su madre, Hayworth. La chica ya está lista para su lanzamiento y tras algunos pequeños papeles logra lucirse con un personaje secundario en Solo Los Ángeles Tienen Alas, junto a Cary Grant. Pero una película de aviadores no es exactamente lo que tienen en mente para ella. Una belleza como la suya necesita apoyo, señor Maguire, lujos, dinero para lucir en un marco apropiado. La prueba definitiva se llama Sangre y Arena, adaptación de la novela de Blasco Ibáñez, en donde interpreta a una Doña Sol caprichosa y fatal. Si fuese hombre intentaría torear. Es algo que me excita. En una escena torea como a un becerro a Tyrone Power, luego le coge por el cabello y le besa apasionadamente. El público se rinde a sus pies. Ha nacido el mito erótico. De verde luna a mí me llaman. Su belleza causa estragos, pero en la Columbia creen que pueden sacar más partido de ella aprovechando su experiencia como bailarina. Tienes que sudar por el éxito. Vas a ser una gran estrella, Vi, pero llegarás por tus pies, no por tu cara. Deciden orientarla hacia los musicales y se la ofrecen como partener a Fred Astaire, que acepta encantado. Ellos habían trabajado juntos. Mi padre había sido pareja de baile de su hermana en Nueva York, así que cuando vio mi nombre real en el contrato, Margarita Dolores Cansino dijo: esta chica tiene que ser una excelente bailarina, porque sabía lo bien que bailaba mi padre y si él me había enseñado tenía que ser necesariamente buena. Con Fred Astaire rodaría las películas Desde aquel beso y Bailando nace el amor. El coreógrafo Hermes Pan contaba que Rita era la pareja que Fred nombraba siempre como su favorita entre todas las que había tenido. A Fred le encantaba cómo bailaba Rita. Yo no estaba con él en aquella película, pero me llamaba y me decía: esa Hayworth es sensacional. Le gustaba gastarle bromas. Metía las manos en agua helada, ella llevaba un 2 piezas y él decía: vamos a rodar este paso. Y entonces le agarraba por la cintura con las manos heladas y ella lanzaba un chillido. También bailaría con Gene Kelly en otro excelente musical, Las Modelos. Buena pareja. Somos un dúo maravilloso. Otra de sus mejores películas dentro del género es Esta noche y todas las noches, de 1945, un musical ambientado en el Londres bombardeado de la Segunda Guerra Mundial. También ha soltado bombas esta noche, ¿sabe? Durante su actuación. Y además bombardeó a muy baja altura, lo cual no es solo poco noble, sino que hasta es ilegal. Usted perdone, ¿no habría alcanzado algún órgano vital? En esta película tuvo que filmar todos sus números musicales seguidos al principio del rodaje, ya que estaba embarazada y había peligro de que se notara su estado. Y es que un año antes, Rita se había casado con el niño terrible del cine de la época. Oye, el señor Wells es todo un personaje. Y es guapo. Aunque un poco exhibicionista. Con Orson Welles, su segundo marido, Rita Hayworth tendría a su primera hija, aunque el matrimonio solo duró unos pocos años y resultó bastante tormentoso. Estamos ahora a mediados de los años 40 y Rita Hayworth es una de las pin-ups más fotografiadas de Hollywood. Caray, qué guapa da en la foto, ¿verdad? Con los trucos de hoy en día, así cualquiera. Ay, si la envidia fuera tiña, a eso no le quedaba un pelo. Los soldados que van al frente llevan en sus mochilas una fotografía de la actriz. Esa es americana. ¡Vivan los aliados! Al contrario que su marido Orson, cuenta con la simpatía de compañeros y directores y es un valor seguro si se trata de bailar en una película. Me llaman Terpsícore. Soy la diosa de la música y la danza. Soy la diosa que mueve las caderas. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Y en estas llega Hilda. La diosa de la danza se convierte de repente en la diosa del amor, tal y como la bautizó la revista Life. La película sacude el planeta entero. No te puedes imaginar, Adela,
El estreno de Hilda fue tal escándalo que no se habla de otra cosa en la corte. Y hasta sale una escena en la que hace striptease y se queda desnuda. Mujer, si solo se quita los guantes. Ya, pero ¿cómo se los quita? Nunca hubo una mujer como Hilda, rezaba la publicidad de la época, y era cierto. Nadie que vea la película puede olvidar a esa vampiresa a la que Glenn Ford intentaba frenar con un bofetón histórico. ¿Se puede saber qué pretendes? Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron, que se casó con una... Hilda será el personaje que marque toda su carrera, un mito tan grande que nunca más podrá desprenderse de él. Y allá donde vayas estarás atada a él. Nunca serás libre. No sirve de nada huir, Hilda. El personaje se había impuesto definitivamente a la mujer. Ella misma reconocía que los hombres no se enamoraban de ella, sino de Hilda. ¿Tienes novia, Dwight? Me reservo para Rita Hayworth. Su marido Orson Welles intentó destrozar el mito, cortó su melena, la tiñó de rubio platino y sola y sin glamour, rodeada de espejos rotos, la dejó morir en La Dama de Shanghái. Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente matarte a ti es matarme a mí. Pero, sabes, estoy bastante cansado de los dos. Pero la Columbia quería explotar el filón y volvió a emparejarla en otras películas con Glenn Ford, como Los Amores de Carmen o La Dama de Trinidad, en la que incluso repetían con una nueva bofetada. ¿Estás todavía aquí? ¿A qué estás esperando? No, Max, que se vaya. Me pone enferma verle por aquí. Rita Hayworth se permitió abandonar el cine unos años cuando se casó con su tercer marido, el príncipe Ali Khan, uno de los hombres más ricos del mundo. Debes estar rodeada de lujos, belleza y elegancia. Yo puedo darte todo eso. Súbete a mi alfombra mágica y allá nos vamos. Con él tuvo otra hija, pero tras el divorcio, Rita volvería a su profesión de actriz. El último de sus musicales lo rodó en 1957, Pal Joey, junto a Frank Sinatra. ¿No me encuentra usted ya un poco oxidada? ¿Por qué no se pone un poco más cómoda? Y le demuestro que no. Oh, gran hombre. Walter Lippmann wasn't brilliant today. Rita no volvió a bailar más. En los años 60 hizo westerns o superproducciones como El fabuloso mundo del circo y rodó su última película en 1972, La ira de Dios, una de aventuras junto a Robert Mitchum. Para entonces, la enfermedad de Alzheimer había empezado a hacer mella en la actriz. Ya no podía recordar bien los guiones. Su rostro fue agrietándose poco a poco por la enfermedad y el alcohol. Tengo la sensación, no sé por qué, de que este es el fin. Solo su hija Yasmine la cuidó en aquellos años. Todos los días pensaba con temor, quizás sea hoy. Siempre estaba preocupada por si iba a morir. Y cuando murió, me dijo la enfermera que murió serenamente. La estaba cambiando en la cama y la había puesto tumbada sobre un costado para cambiarla. Y en ese momento mi madre suspiró y murió. Murió el 14 de mayo de 1987, a los 68 años de edad. Nunca hubo una mujer como Hilda, decía la publicidad de su película más famosa, y es verdad, pero sí hubo una Rita Hayworth con otros rostros, la joven Margarita Cansino, la actriz dramática o la esforzada bailarina de películas musicales. Muy pocas personas tienen diamantes a los pies. Todo eso y mucho más fue Rita Hayworth, una de las estrellas que más nos ha hecho soñar en el cine. Luego viene el ayuno y la penitencia. En una palabra, que nos quiten lo bailado. Zip, zip. I'm abroad with a broad, broad mind. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am
am spoken for, if it be your will. If it be your will, that a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. Your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. Esta versión de una canción de Leonard Cohen corre a cargo de la actriz Robin Wright, tal y como la canta en la película El Congreso, del israelí Ari Folman, una fantasía que mezcla cine de animación con acción real y que se estrenó en el año 2013. Robin Wright no solo canta, es la protagonista de esta película, El Congreso, junto a otros actores como Harvey Keitel o Paul Giamatti. Y ya sabéis que en Sucedió una noche echamos muchas veces mano de las efemérides. Es una forma de ligar un programa dedicado al cine clásico con la actualidad, pero no solo nos ocupamos de aniversarios, de fallecimientos de estrellas o de estrenos de películas míticas. También ponemos el ojo en todo tipo de efemérides que nos pueden sugerir temas y reportajes. El que va a continuación lo emitimos en octubre de 2017 a partir de un aniversario que nos había hecho mucha gracia. 21 de octubre de 1492. Creo que hemos regresado al Edén. Seguramente así es como fue el mundo en el principio de los tiempos. Cristóbal Colón y sus 3 carabelas acababan de llegar a América y habían entrado en contacto con los indígenas nativos. En las semanas siguientes fueron explorando nuevas islas. En cada isla explorada, los nativos nos reciben con gran generosidad y confianza. Por lo extraño de nuestra apariencia, nos han tomado por dioses y nos tratan como tales. Es en las Bahamas donde el 28 de octubre de 1492, es decir, hace ahora 525 años, un marino de Ayamonte llamado Rodrigo de Jerez, que formaba parte de la tripulación de la Santa María, vio a un indígena aspirando de un extraño palo que ardía, echaba humo y desprendía una peculiar fragancia. ¿Dónde has encontrado esto? Con gestos, el nativo le explicó que la planta era un regalo de los dioses y aspirar su humo les purificaba. Rodrigo de Jerez le mostró a Colón aquellas hojas secas llamadas tabaco y cuando el almirante regresó a España trajo a la corte el hábito de fumar. Dejad simplemente que el paladar disfrute el sabor del tabaco. Probad. Y decís que esto es un vicio indio. No veo el placer que pueda hacer de esto un pecado. De esta forma, el tabaco entró en nuestras vidas y en nuestras costumbres, y por supuesto el cine acabaría reflejándolo. Hay cigarrillos memorables en la historia del cine. ¿Tienen fuego? Estamos en Tener y no tener, la película de Howard Hawks. Lauren Bacall se apoya en el quicio de una puerta. Bogart le lanza una caja de cerillas. Ella enciende el cigarro, le da una calada profunda y tira la cerilla al suelo. Gracias. Bacall, Bogart, Bette Davis, Robert Mitchum, Edward G. Robinson y tantos otros. Su imagen nos llega en blanco y negro y a menudo tras una cortina de humo. Y es que son innumerables los personajes de cine que han pasado por la pantalla con un cigarro colgado de los labios. Gángsters, jugadores de póker, vaqueros o forajidos. Estoy buscando medio cigarro en la boca de un hijo de perra, alto, rubio y de pocas palabras. Fumarse un cigarro era la última voluntad de muchos condenados a muerte, la forma que tenían de matar el tiempo los soldados de las trincheras o los presos en el campo de concentración. Hablando de colillas, ya os di colillas esta mañana. A los 2. El monstruo de Frankenstein hacía amistad con el ciego compartiendo un poco de humo. Fumar es bueno. Fumar. Bueno. Y por supuesto el cigarrillo siempre ha sido el compañero inseparable de la mujer fatal. ¿Os acordáis de Hilda? ¿Tiene fuego? Sí, señora Munson. Con tanta gente se siente uno solo. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabe? Usted fuma demasiado, lo he visto. Las personas frustradas fuman demasiado. Y la causa de la frustración es la soledad. Así es, el cine clásico era un arte con humo.
Fumar no era malo, imprimía clase y personalidad, incluso era un sinónimo de calidad de vida. Ya lo decía Johnny Guitar. Hay hombres que se afanan por el oro y la plata, otros por grandes terrenos con cabezas de ganado. Pero en definitiva, ¿qué necesita un hombre? Tan solo un buen cigarro y una taza de café. Pero fumar en el cine ha pasado de moda, por mucho que les pese a algunos. Hombre, yo soy fumador. Por eso una de las pocas cosas que no entiendo del cine americano es que, habiéndome enseñado a mí a fumar, era maravilloso ver a Bette Davis bajando las escaleras fumando, ardiendo, o a Bogart, o a todo este tipo de personas, ¿no? Es que ahora sean en Estados Unidos los que te digan que no se puede fumar, cuando ellos han hecho que todo el mundo fumara porque realmente era muy atractivo. Garci tiene razón, fumar podía resultar muy sexy, y hasta Woody Allen se daba cuenta. Pero si no fumas. Ya sé que no fumo, no me trago el humo porque produce cáncer, pero me encuentro increíblemente atractivo con un cigarrillo, así que siempre procuro tener uno entre los dedos. ¿Te gusta mi aspecto? Provocativo. Claro, con este van 30. Ya. Pero la guerra antitabaco hace mucho que empezó a tener efectos en el cine. Cada vez se fuma menos en la vida y en las películas. Dentro de poco la ley nos dejará fuera de circulación. Cuando te cojan fumando tabaco, te pondrán contra la pared y te matarán. Sí, hoy el tabaco, mañana el sexo. La cosa empezó a cambiar en la década de los 60 del siglo XX. ¿Le importa que fume? Preferiría que no lo hiciera. Por entonces se publicó el primer estudio serio que demostraba que el cáncer y el tabaco estaban muy relacionados. Ese cuento se acabó. Y el discurso del cigarro más sano. Ni más médicos, ni testimonios, ni más calma la tos, la zona T, bajo en alquitrán, en nicotina y con filtro. Nada. Solo puedo darles una cajetilla dura y el lema: 4 de cada 5 muertos fumaban su marca. Por otro lado, el cine en color había sustituido a las películas en blanco y negro y la estética del humo ya no era atractiva. En los años 80, la muerte de Jules Briner, debido a un cáncer de pulmón, conmocionó a los norteamericanos. Ladies and gentlemen, the late Jules Briner. Señoras y señores, el que fuera Jules Briner. Así le presentaban en un anuncio de televisión que empezó a emitirse cuando él ya estaba muerto y en el que el actor denunciaba los estragos del tabaco. Decidí hacer este anuncio cuando descubrí que estaba muy enfermo y me quedaba poco tiempo de vida. Lo que quiero decir con él es simplemente no fumes. Si yo pudiera eliminar de mi vida todo lo que fumé, ahora no estaría aquí hablando del cáncer que me mató. Estoy convencido de ello. Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Buster Keaton, Humphrey Bogart y otros actores murieron también por causa del tabaco. O John Wayne, cuya familia creó una fundación contra el cáncer en Santa Mónica. Estoy intentando fumar menos. Hay alguien que se preocupa por mi salud. Y ese alguien es el cine. En los años 90 surgieron asociaciones como Smoke Free Movies, películas sin humo, que presionaban a los estudios de Hollywood para eliminar de sus films a los personajes que fuman. Toma. ¿Qué haces? Apaga esto. Le grito a Dani por fumarte en la cara y tú aquí con el pitillo en la mano. Tienes razón. Menudo panorama. Ya que a los adictos a la nicotina les resulta tan difícil prescindir de su vicio, de lo que se trataba es de evitar todos los estímulos. Traté de dejarlo por todos los medios, ¿no? Es decir, meditación, láser, acupuntura y nada. Y si sabes que te está matando por dentro, ¿no? Sabes que estás metiendo mierda y tú sigues ahí, no puedes dejar, macho. A lo largo de los 90 cada vez eran menos los personajes de películas que fumaban y si lo hacían solían ser personajes inadaptados, rebeldes, neuróticos o marginados sociales. Fumar, no seguir los hábitos de la vida sana, era casi un acto de subversión. Quiero un alto colesterol. Quiero comer jamón y mantequilla y salchichas al queso. Quiero fumarme un habano gigante en la sección de no fumadores. Hubo quien dijo que detrás de esta política antitabaco lo que se escondía en realidad era una forma de censura. Al fin y al cabo, recibir una bala también era malo para la salud y no por eso se eliminaban los asesinatos de las películas. Y si yo quiero morir así, ¿qué problema mío? Que ya soy mayorcito. Pero la nueva situación ofrecía también nuevas posibilidades en el terreno argumental. Cuando el guionista o el director necesitaban dar un toque de rebeldía a sus personajes, nada mejor que colocar un cigarrillo entre sus labios. Está prohibido fumar en el edificio, señorita Trammell. ¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme por fumar? El pitillo que se fumaba Sharon Stone en el interrogatorio de Instinto Básico dejaba muy claro su carácter salvaje y provocador. Leonardo DiCaprio aparecía en su primera escena de Titanic fumando un cigarro y era suficiente para decirnos que era un bohemio trotamundos. Y cuando Julia Roberts se sentía culpable por haber tratado de aguar la fiesta nupcial a Cameron Díaz en la boda de mi mejor amigo, ¿qué hacía?
pues fumarse un cigarro y pedir que la detuvieran para expiar sus culpas. Solo he salido. Es una habitación para no fumadores. Bueno, toda la planta es para no fumadores. Tal vez podría bajar al vestíbulo. ¿Por qué no me hace detener? ¿Hablo en serio? Hago cosas malas a la gente honesta. Sería como cazar al Capone por evadir impuestos. Hoy en día ya no hay vuelta atrás. Fumar ha dejado de ser políticamente correcto y los fumadores son mal vistos por la sociedad. La prueba de ello son los grupos de personas que apuran sus cigarros en las terrazas o a las puertas de los bares y edificios de oficinas. Ojalá fuera solo el cigarrillo. No es solo el cigarrillo. Es marginación pura y dura. Racismo es esto. Mire, pero ¿cuántos grados hace aquí fuera? Por favor, es que no me lo puedo creer. O simplemente echad un vistazo a vuestro círculo familiar y de amigos. Seguro que son pocos los que fuman y si lo hacen, están pensando en dejarlo. El primer año es muy duro y luego, si fuman delante de ti, ya ni te molesta. Yo dejé el tabaco hace 2 años y al ver a alguien fumar deseo besarle para chupar el humo de sus pulmones, ¿sabes? Y en el cine, como en la vida real, si antes era así... Perdóneme, ¿puedo fumar? Puedes darme uno. Gracias. Ahora, cada vez que alguien intenta dar una caladita, la respuesta es siempre la misma. Perdona, pero aquí no se puede fumar. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Simple Song Number 3 es el título de esta canción de la banda sonora de La Juventud, la película de Paolo Sorrentino estrenada en 2015.
La interpreta la soprano surcoreana Sumi Yo. Y de música de cine vamos a seguir hablando en los próximos minutos, de música de cine hecha aquí, en España. Este es el resumen de la entrevista que en su día mantuvimos con Fernando Velázquez, uno de los compositores de cine más destacados del panorama actual. Es autor de las bandas sonoras de películas como El orfanato, Lo imposible, 8 apellidos vascos o Un monstruo viene a verme, por la que ganó el Goya en 2017. Recuerdo la cola del cine para, yo creo que sería El retorno del Jedi o El Imperio contraataca. Caramba. Estoy preparado, yo puedo ser un Jedi. Ven, dile que estoy... ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Durante 800 años he entrenado a los Jedi. Yo decidiré quién debe ser entrenado. En Algorta, en mi pueblo, sí. En el cine Gurea, que como todos pasó a ser unas minicines y luego dejó de existir. Sí, luego ya llegó el VHS bastante rápido. Y entonces era de alquilar muchas películas, sí. Con ustedes, John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres. Me acuerdo más de una cinta de música de películas que tenía, pero no era una cinta era una especie de popurrí muy divertido, porque también estaba, me acuerdo, estaba 2001, pero estaba la versión disco también que había, que era muy divertida. Luego estaba también Tiburón. Y en eso nunca he sido demasiado coleccionista ni fan de las bandas sonoras como género. Soy fan de la música, fan. Me gusta mucho la música y siempre en mi casa había mucha música. Tanto bandas sonoras, me acuerdo perfectamente de lo bonito que es el vinilo de Barry Lyndon. Soy irlandés y mi nombre es Redmond Barry. Me obligaron a entrar en el ejército prusiano hace 2 años y ahora me han puesto a vuestro servicio mi capitán Pottsdorf y su tío, el ministro de policía, con el fin de que espíe vuestras acciones y transmita inmediatamente cualquier información. La música es maravillosa, el arreglo es maravilloso de la música y el disco es la portada esta que es así en blanco y negro es maravillosa. Y me acuerdo de la música, no me acuerdo de la música de las películas. A mí me gustan las películas buenas. Todas las de Kubrick, por ejemplo, que además muchas veces pienso en él, ¿no? Porque fíjate que no tiene prácticamente música original. En las películas así más importantes es todo música preexistente y lo bien usada que está. Lo bien llevado que está el crear un texto, un subtexto, porque mucha gente, claro, no sabe lo que hay detrás de esas músicas. Entonces cuando entiendes el texto que hay en la música y el subtexto que hay por el contexto de la música, o por de dónde viene esa obra y qué significa, yo me quito el sombrero. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. ¿Residencia? Una residencia para niños discapacitados. Pensé que venía por eso. Pero necesitará mucha gente para poder encargarse de todo. No es ese tipo de residencia. Con 5 o 6 niños nos daríamos por satisfechos. Voy a cumplir 40 en noviembre y el otro día me puse a contar y si todo va bien en octubre grabaré la película número 42, que de verdad que me sorprende muchísimo porque digo, ¿cómo he hecho esto en prácticamente 10 años? Que es lo que llevo trabajando. Salen a 4 por año, es una barbaridad. Y eso sin contar series de televisión, sin contar películas para televisión. Digo, ¿pero esto qué es? Y tienes razón, no he parado y lo bueno o lo malo es que encima cada vez que oigo digo, pero si todavía no sé hacer nada. Ya sé que parece un tópico, ¿no? Pero cuanto más se supone que cuanto más experiencia tengo, más respeto me inspira lo que hago y más miedo me da empezar algo de cero. Lo que pasa es que tengo esa parte también inconsciente de amateur, que casi es la marca ilusión que voy a poder grabar con una orquesta y me lanzo ahí a lo que sea. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo.
Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Recuerdo que en Lo Imposible lo pasamos muy mal, o sea, lo pasamos mal, quiero decir, fue un parto largo y doloroso. Por contraposición, Un monstruo viene a verme ha sido bastante más largo y doloroso, pero ha parecido mucho menos largo y doloroso. Si hubiera sido al revés, hubiera muerto. Si la primera película que hice hubiera tenido la presión del monstruo viene a verme, quiero decir, yo hubiera muerto la segunda semana. Guernica es un claro ejemplo, ¿no? Guernica es una película hecha a la manera clásica. Entonces, si quieres ver una película del ultimátum de Borne, pues no, te has confundido, ¿eh? Entonces, esto es como si pides un café y te traen el café y dices, pero ¿qué esto está caliente y sabe a café? Digo, usted ha pedido café. También he visto alguna crítica, ¿no? de algún crítico de la peli del monstruo, que ya la han puesto en Toronto, como diciendo, pues es una película emocionante, es una vergüenza, que quiere emocionar. Pues claro. Soy Pamela, o como todos me conocen en este pequeño universo, la señorita Pam. Encantada. Acaba de contarme Jaime la terrible noticia. Qué desgracia, perdidos sin sitio a dónde ir. Al principio no. Pero afortunadamente aquí estoy yo para rescatar a esta feliz familia. ¿Quién choca? ¡Ay, mis niños! Tenéis que ser más rápidos. A veces sí que pienso, si me pudiera desdoblar y ponerme a estudiar, como además es exactamente esa es la palabra, ¿no? Estudiar y proponer algo completamente diferente, pues me haría muy feliz. Pero también es cierto que estoy muy contento con lo que hago y creo que ese momento va a llegar, ¿no? El momento de decir, bueno, voy a hacer solo una película al año o una cada 2 años, o solo voy a hacer las que veo que son la leche pese a todo y me voy a olvidar de que si este es amigo mío y tal, voy a hacer solo las películas para estar 10 horas al día investigando hasta el último matiz para hacerlo de la manera más especial. Y la verdad es que, claro, estamos en un momento incierto tanto para el cine o los contenidos audiovisuales como para la música, porque hoy en día cualquiera hace música, cualquiera se graba un disco y por un lado tiene una parte mala, que es que ves como un mundo empresarial se desinfla, pero por otro lado ves como la creatividad está ahí y no hace falta ser profesional ni ganarse la vida para disfrutar con ello. Yo creo que al final eso es lo más importante, y también en el cine, que es tener algo que contar y contarlo.
Estamos escuchando un clásico de la música del western, el tema principal de Los 4 hijos de Katy Elder, la película de Henry Hathaway del año 1965, protagonizada por John Wayne y Dean Martin, entre otros. Pero enfilamos ya a la recta final del programa. En el último reportaje de hoy vamos a hablar de J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter. Lo emitimos originalmente en noviembre de 2016, cuando se estrenó Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, el primer spin-off del mundo creado por la autora de la saga de Harry Potter. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Cuando J.K. Rowling escribió las primeras frases de Harry Potter y la piedra filosofal, no sabía siquiera si lo llegaría a publicar algún día, y mucho menos que Harry Potter se convertiría en todo un fenómeno de ventas. ¿Lo ves, Harry? ¡Eres famoso! ¿Pero por qué soy famoso, Hagrid? ¿Toda esa gente de ahí? ¿Cómo saben quién soy? Actualmente, J.K. Rowling vende libros en todo el mundo. Su obra se ha traducido a 63 idiomas y dicen que cada 30 segundos alguien en el mundo empieza a leer alguno de los libros de Harry Potter. Ella todavía no se lo cree del todo. Creo que estaría trastornada si me hubiera imaginado lo que ha ocurrido. ¿Quién podría haber esperado esto? Nadie lo sabía, y yo menos. Su vida ha cambiado por completo. Actualmente es una de las escritoras más famosas del mundo y es multimillonaria. Según la revista Forbes, una de las 10 mujeres más ricas de Gran Bretaña y la primera persona de la historia que ha ganado más de $1.000 millones escribiendo. El señor Harry Potter desea sacar algún dinero. Ella dice que su fortuna le da igual, que es una mujer normal, que disfruta de su familia y de los pequeños placeres que siempre ha tenido, como por ejemplo la música de los Smiths. Shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. J.K. Rowling nació hace 51 años, cerca de Bristol, al sur de Inglaterra. Su nombre completo es Joanne Rowling, pero todos la llaman Joe. La K la añadió porque su editorial pensó que necesitaba una segunda inicial para tener un nombre más atractivo, y ella eligió el nombre de su abuela, que se llamaba Kathleen. ¿Quién será este? El profesor R.J. Lupin. Tú lo sabes todo. ¿Por qué siempre lo sabe todo? Lo pone en su maleta, Ronald. Reconoce que de pequeña era un poco rara, se pasaba horas escribiendo y era como un ratón de biblioteca. De hecho, dice que el personaje de Hermione, la amiga de Harry, se parece mucho a ella. ¡Para! Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Estudió filosofía francesa y clásica en la universidad y se fue a vivir a Londres, donde trabajó como investigadora y secretaria de Amnistía Internacional. Joe solía ir a visitar a sus padres en tren y en uno de esos viajes nació Harry Potter. Iba en tren de Manchester a Londres. Allí estaba sentada sin pensar en nada que tuviera que ver con la escritura y la idea me vino así, de la nada. Vi a Harry clarísimamente y sentí una emoción muy fuerte. Nunca me había emocionado tanto con algo que tuviera que ver con escribir. Joe empezó a escribir la historia de Harry Potter, pero nunca llegó a contárselo a su madre, que sufría una esclerosis múltiple y falleció antes de que ella acabara el libro. La muerte de mi madre es una profunda carga en mi vida. Tenía solo 45 años cuando murió. Era demasiado joven para dejar a su familia y nunca llegó a saber lo que todos acabamos haciendo. Por entonces Joe consiguió trabajo como profesora de inglés en Oporto. Allí conoció a su primer marido, un periodista portugués con el que no acabó muy bien. Tuvieron una hija, pero se divorciaron en poco más de un año. El proceso de divorcio le hizo caer en una depresión en la que, confiesa, estuvo incluso a punto de suicidarse. El sentimiento de su enfermedad fue lo que más tarde le daría la idea de los dementores, esas criaturas sin alma que aparecen en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Los dementores se alimentan de vuestros más terribles miedos. No se dejan engañar por trucos o apariencias. Por tanto, he de pediros a todos y cada uno de vosotros que no les deis motivos para que os hagan daño. No está en la naturaleza de un dementor ser compasivo. Rowling finalmente se fue a vivir a Edimburgo al lado de su hermana. Fue una época mala,
Por aquel entonces no conseguía encontrar trabajo y además tenía un bebé que mantener. He oído tu historia infinidad de veces. Es algo admirable. Es trágico, sin duda, perder a la familia. Siempre se echa en falta, ¿verdad? Aunque la vida continúa y aquí estamos. Vivía con una pensión de 70 libras que solo le daba para pagar un apartamento de una única habitación. ¿A esto llama casa? J.K. Rowling dedicaba todo su tiempo a su hija y a su novela. La niña solo se dormía en el carrito, así que su madre la llevaba de paseo y en cuanto se dormía se metía en un café y seguía escribiendo sobre ese aprendiz de mago en el que ella había puesto tantas esperanzas. Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Joe no solamente escribía, también dibujaba. Le gustaba imaginar cómo eran los personajes de Harry Potter y disfrutaba construyendo el mundo del pequeño mago mientras el suyo estaba hecho una ruina. Finalmente acabó el primer libro y se fue a buscarse la vida a Londres. Lo único que tienes que hacer es ir con decisión hacia el muro, entre los andenes 9 y 10. Coge carrerillas si estás nervioso. Buena suerte. Joanne Rowling consiguió un agente literario y empezó a enviar su manuscrito a todas las editoriales de Inglaterra, pero tardó mucho en lograr que se lo compraran. Al final, una editorial pequeña le dio 2.500 libras y un consejo. Con los libros para niños no se gana dinero. Pero eso a ella le daba igual. Cuenta que aquel momento fue uno de los más felices de su vida. Buena suerte, Harry Potter. Acababa de publicar Harry Potter y la Piedra Filosofal. En la primera edición solo se imprimieron 1.000 ejemplares y 500 de ellos fueron regalados a bibliotecas. Obviamente Rowling todavía no podía mantenerse de las ventas del libro y volvió a trabajar como profesora. Prestad atención, por favor. Bien, escuchad. Hoy transformaremos animales en cálices de agua. No, su materia era mucho menos emocionante. Era profesora de lengua y de francés. En esos días en los que daba clase escribió el segundo libro de la saga, Harry Potter y la Cámara Secreta, y poco después una editorial americana se interesó por los dos libros. Y entonces sí, entonces firmó un buen contrato y a partir de ese momento pudo dedicarse solo a ser escritora. Harry Potter. Señor Weasley. ¿Con ganas de empezar el curso? Sí, va a ser genial. Los cursos de Hogwarts se sucedían. En 1999 publicó Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y fue la primera vez que 3 libros de un mismo autor se mantenían en los 3 primeros puestos de la lista de bestsellers del New York Times. Eso ha sido una pasada. Gracias por esa valoración, señor Weasley. J.K. Rowling se hizo famosa en todo el mundo, vendió los derechos de sus libros para que Harry Potter llegara a los cines y se convirtió en una de las escritoras más populares y más ricas del planeta. En 2001 se estrenó la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, dirigida por Chris Columbus. Era solo la primera de la serie, porque la Warner, que había comprado los derechos, estaba decidida a convertirla en una saga rompetaquillas. Chris Columbus. La clave está en mantener la integridad del libro. Cuando se tiene un material tan bueno, estás obligado a ser lo más fiel posible a él. Más aún cuando todos nosotros nos consideramos grandes fans de los libros de Joanne Rowling. Ella además nos ha ayudado mucho en todo el proceso de creación de la película y siempre que teníamos alguna duda le pedíamos consejo. Nuestra intención es ser muy fieles a los libros en todas las películas que hagamos de la serie. Harry Potter cambió por completo la vida de J.K. Rowling, que desde entonces se ha vuelto a casar y ha tenido otros 2 hijos. Ahora es dueña de varias casas, entre ellas una mansión en Londres y otra en Escocia. Ya no escribe en cafés. El 7º libro de la saga Harry Potter lo terminó en el castillo de Balmoral, en Escocia, una mansión que en su día fue residencia real. La escritora ha dejado su huella allí en forma de graffiti. J.K. Rowling ha acabado de escribir Harry Potter and the Deathly Hallows en esta habitación. La escritora asegura que cuando acabó el 7º y último libro se quedó muy triste. Hogwarts no es nada sin ti. Pero más desolados se quedaron los fans. Rowling recibió infinidad de cartas pidiéndole que continuara con la serie y se creó una página web llamada Save Harry Potter, Salvemos a Harry Potter, que tenía miles y miles de visitas diarias. Creo que la historia de Harry tenía un final muy claro en el 7º libro, pero no diré nunca jamás. No puedo decir que no escribiré más sobre ese mundo, porque quién sabe qué pensaré de aquí en 10 años, pero creo que es improbable que lo haga. Estas palabras, pronunciadas en 2007, abrían una ventana a la continuación del mundo de Harry Potter, y así ha sido. Tranquilo, Hagrid.
No es un adiós para siempre, a fin de cuentas. Hace unos meses se editó Harry Potter y el legado maldito, que puede ser considerada la 8ª entrega de la saga. Yo tan solo planteaba que lo hiciéramos sin el chico. No, el chico es esencial. No surtiría efecto sin él. Y así se hará. Sí, el mago de la cicatriz en la frente aparece, aunque ya no es el protagonista principal, sino que este papel recae en uno de sus hijos. Tampoco es una novela, sino el texto de una obra de teatro estrenada en Inglaterra en julio de este año. Además, Rowling ha escrito otros 6 libros secundarios que también giran en torno al mundo de Harry Potter, todos ellos con carácter benéfico, ya que ha donado los beneficios a distintas entidades. Oh, ahí tienes tus nuevos libros. Me he tomado la libertad de encargar que te los trajeran aquí. Entre ellos están el Quidditch a través de los tiempos o Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que en teoría serían libros de texto usados por los estudiantes de Hogwarts. Este último se publicó en 2001 y es el que ahora llega a las pantallas. Ayer un mago llegó a Nueva York con una maleta llena de criaturas mágicas. Y por desgracia algunas se han escapado. En 2012 la escritora publicó su primera novela para adultos, Una vacante imprevista, y en 2013 la segunda, El canto del cuco. Pero Rowling asegura que no abandonará nunca la escritura de libros infantiles, ya que es lo que de verdad le hace feliz. Y nosotros encantados de que así sea. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Pues hemos terminado por hoy, aunque aún nos queda este último tema musical con el que nos vamos a despedir. Pertenece a la banda sonora de Apolo 13, la película de Ron Howard protagonizada por Tom Hanks en 1995 y cuya música compuso James Horner. Y nada más, un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y recordaos como siempre que podéis encontrar todos los podcasts de Sucedió una noche y Sucedió una noche colección en los podcasts de cadenaser.com. Hasta la próxima.